¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos hablar sobre uno de los temas más polémicos en Colombia, el aborto, un tema que ya empezó a discutir la Corte Constitucional. Estamos con una invitada muy especial, es la doctora Natalia Bernal Cana. Ella es abogada, doctora en Derecho Constitucional y ha sido una de las más férreas defensoras de que no se despenalice el aborto en Colombia. Es decir, ella está, digamos que en ese listado de voces que se unen a que no se despenalice esta práctica, la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente en Colombia hay 3 causales permitidas para el aborto. Doctora Natalia Bernal, bienvenida a Semana. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues doctora Natalia, empecemos por hablar sobre la denuncia que usted presentó en contra de 3 magistrados. Cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué la denuncia, contra qué magistrados y por qué razón. Bueno, con la frente en alta, digo la verdad acá en esta declaración a mi país. Yo denuncié a los magistrados Antonio José Lizarazo, al magistrado Alejandro Linares, a la magistrada Gloria Estela Ortiz, por encubrimiento de pruebas de parálisis cerebral infantil, retardo mental, ceguera por renopatía, sordera, en niños prematuros que nacen así por los abortos previos de las madres. Nacen prematuros extremos con esta discapacidad. Y hay sobrevivientes de métodos abortivos a partir de la semana 22 de la gestación que sobreviven a los abortos con este tipo de discapacidades. Las discapacidades, enfermedades y dolencias de los niños son sagradas. Entonces yo hice bastantes reclamos, recursos, interpuse 7 demandas que llevan también las correcciones de los mismos magistrados y les reclamé cada vez las pruebas, por qué las encubren. En sus decisiones los magistrados dicen simples pruebas documentales, opiniones personales. Yo entregué en mis procesos 363 investigaciones médicas que demuestran estos riesgos y lo hice asesorada por un experto, el director de la Coalición de Riesgos contra el Parto Pretérmino en Vancouver, Canadá. Yo presenté todas esas investigaciones y se dijo que yo presenté opiniones, que nada científico, presenté material audiovisual con los testimonios de las personas discapacitadas con parálisis cerebral infantil rendidas ante el Parlamento argentino y se dijo en las sentencias que yo solamente presenté material audiovisual, escritos ciudadanos, o sea, todo eso es falsedad en documento público. Mis demandas radicadas ante la Corte ya son documento público. Yo radiqué ante esta institución 45 manuscritos de mi autoría. Los magistrados denunciados los falsificaron para poder denigrarlos y rechazarlos intencionalmente. Doctora Natalia, pero recordemos que la Corte a comienzos de este año la pidió investigar a usted. Y la pidió investigar, decían ellos, por irrespeto. Ellos hablaban de múltiples correos, recusaciones, nulidades. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué habla la Corte de un irrespeto, doctora Natalia Bernal Cana? Bueno, en primer lugar, las decisiones que han proferido en mi contra sobre supuestos irrespetos, amenazas y expresiones infundadas, esas acusaciones son sin pruebas. Yo les digo a los magistrados, por favor, explíquenle al país en qué los irrespeté, en qué los injurié, en qué los amenacé. Ellos no presentaron ninguna prueba contra mí al respecto, ni tampoco expresiones entre comillas de mi autoría con ese tipo de comportamientos violentos. Yo soy una persona que trabaja pacíficamente y yo no soy una persona agresiva, ni irrespetuosa, ni grosera, ni indecente. Yo a las autoridades yo no las estoy respetando. Simplemente les denuncié ante ellos mismos los fraudes. Utilicé las palabras fraude, deshonesto y encubrimiento. Y por esas palabras me mandaron a investigar por irrespetuosa. Claro, doctora Natalia, una mujer que fue violada, porque este tema hay que llevarlo a las calles, a la realidad, a lo que está pasando día a día. Una mujer que es abusada, que es violentada, que es abusada, ¿qué alternativa tiene? Usted dice, yo estoy en contra del aborto,
¿qué elementos o qué alternativas podría tomar esta persona? ¿O qué pensar cuando, por ejemplo, hay una malformación, que es otra de las causales en Colombia? ¿Qué propuesta tiene usted, doctora Natalia, para estar en contra de la penalización en esos casos puntuales, por ejemplo, violación o malformación? Bueno, la parte principal de mis demandas es hacer un llamado al país para que los abortos avanzados a partir de la semana 22 de la gestación se prohíban y se penalicen, porque los niños concebidos mediante violaciones, niños malformados, niños concebidos en cualquier situación, a partir de la semana 22 de la gestación, pueden nacer discapacitados prematuros extremos con grandes complicaciones de salud. Entonces, por eso se debe prohibir, porque nada justifica, así la madre haya sido violada, nada justifica imponer a un hijo un retardo mental. Son niños que no pueden hablar, no se pueden parar, no pueden expresarse, no pueden hacer sus necesidades esenciales. ¿Por qué entonces la madre toma ese tipo de decisiones para hacerle daño a un hijo que va a tener esa condición de discapacidad para toda su vida? Por eso es que yo me estoy oponiendo reciamente al aborto, y los magistrados denunciados están escondiendo eso. Impidieron las audiencias. Me calumniaron diciendo que yo no digo simples opiniones y todo. No, señor. Están diciendo que yo radiqué material audiovisual. Cualquier persona puede pensar, son películas de quién sabe qué, videos caseros. No, señor, son testimonios de personas con parálisis cerebral. Entonces, doctora Natalia, sí, la interrumpo porque nos queda poco tiempo, sí, y obviamente hay que hacer una pregunta, un par de preguntas más, y le ruego, obviamente, con su permiso, respuestas un poco cortas. Claro. Pero usted fue citada, doctora, a la comisión de acusación sí, el 26 de mayo. ¿Qué va a pasar allí en el Congreso, doctora Natalia? Ya, yo tengo que ratificar mis denuncias por falsedad en documento público, injuria y calumnia. Sobre todo injuria y calumnia, porque me están acusando de una cosa que yo no hice. Yo no he respetado a ninguna persona, ni he amenazado a nadie, ni ya me han comunicado 3 decisiones con ese tipo de acusaciones y maltratos. Yo simplemente he dicho, este señor es deshonesto porque hizo esto, aquí se cometió este fraude. Yo nunca he insultado ni he llamado a las personas, a los magistrados, a amenazarlos, ni les he escrito nada. Yo les dije, yo los voy a denunciar ante la autoridad competente porque ustedes me falsificaron mis documentos. Es que se atrevieron no solamente a encubrir mis pruebas de discapacidad de los niños, sino que se atrevieron a falsificar todos los argumentos de mis demandas. Las 5 o 6 hojas que yo escribí de argumentos jurídicos, el magistrado Antonio Lizarazo expone, ella escribió en este tema 2 renglones. ¿Sí? Es decir, los argumentos que él presenta como si fueran míos son de autoría del señor Lizarazo. Yo en las demandas tengo unos argumentos que yo conozco porque soy la autora de mi obra, y este señor los deforma totalmente, los falsifica para poderlos denigrar y así rechazar. Yo le dije a este señor varias veces un requerimiento, por favor corrija, respete por favor mis obras. Yo soy una autora internacional. He publicado más de 20 obras en varios idiomas, y la persona que conoce más sus obras es su autor. Entonces aquí se me falsificó toda la argumentación científica y parte de la argumentación jurídica con argumentos falsos. Entonces yo comuniqué al Congreso, a todos los representantes, diciendo que las sentencias C088 y C089 del 2020 que se profirieron en mi contra al respecto del aborto contienen información falsa. Y lo estoy diciendo acá frente al país, y de frente estoy contando la verdad. Yo Natalia, nos quedan pocos segundos y de nuevo la interrumpo porque le quiero una respuesta muy rápida, digamos, de sí o no, doctora, si usted está de acuerdo o no. Una mujer que está en peligro de morir, si tiene a ese bebé, ¿debería abortar o no? No, eso es decisión del médico. Yo digo que cuando la madre está
peligro, en ese momento sí puede haber maniobra médica y entonces él puede decidir qué hacer, el médico. Eso es una maniobra médica, pero no es un aborto intencional. Sí, se está salvando las dos vidas, se está haciendo lo posible por salvarlas a los dos, pero para salvar a la vida de la madre, pues es válido que el médico pues haga los procedimientos que considere convenientes para, tratar de salvarlos a ambos, y en ese caso, en caso de extremo peligro de muerte sí se podría aceptar, pero todo lo que tiene que ver con delitos sexuales y todo lo que tiene que ver con malformaciones no, porque ya no son situaciones extremas, lo mismo otras situaciones de que afectan la salud de la mujer, pero en términos no muy graves, eso no, porque no se puede considerar, porque en estos casos estamos agrediendo personas humanas que pueden nacer con esas discapacidades tan peligrosas. Y es que Natalia, no solamente... Se nos fue el tiempo. Sí, no solamente... Se nos acaba el tiempo, doctora, y yo obviamente le había comentado que teníamos poco tiempo. Obviamente entiendo ya su argumento y digamos que es muy valioso porque esto muestra que usted de alguna manera no está diciendo no en todos los casos, sino que hay un debate, digamos, jurídico que usted ha presentado muy valioso. Además, usted es una doctora, como sabemos, en Derecho Constitucional. Se nos acaba el tiempo, doctora. Le agradezco mucho su tiempo para semana y estaremos muy atentos a lo que pase allí en la Comisión de Acusación de la Cámara. Doctora Natalia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Es Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional. Ella ha puesto sobre la mesa un debate muy importante en Colombia y es el tema del aborto. Ella está en contra de la despenalización, ha denunciado a 3 magistrados y, por supuesto, el debate continúa. A ustedes muchas gracias por su tiempo y recuerden que los detalles de esta entrevista usted los puede revisar en todas las plataformas digitales de @Revista Semana. Muchas gracias.